Los viajes realizados, en este caso tanto por el gobernador de Puerto Rico y presentados como una denuncia hecha por el representante Jaime Perelló, así como los viajes realizados a Dubái por el candidato a la gobernación por el PPD y en aquel momento secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Alejandro García Padilla, sigue siendo eje de controversia. Hoy se hacía insistencia sobre cuál era la respuesta por el Partido Nuevo Progresista en torno al reclamo realizado por el PPD y al momento quisiéramos conocer por parte del director de campaña, en efecto Ángel Cintrón, que nos diga qué ha pasado. ¿Se va a estar dando una respuesta abierta? ¿Se estará dando una comunicación dispuesta para que la gente tenga un amplio conocimiento de lo sucedido? Mira, ciertamente Saludos. Es un asunto, gracias, un privilegio estar contigo aquí, un asunto sumamente serio, porque aquí estamos hablando de un funcionario que en ese momento tenía a cargo la responsabilidad de regular una industria. Y suele ser que, como dice la prensa, viajó en primera clase a todo lujo a Ginebra, a Dubái y a Egipto, supuestamente a buscar una compra de combustible que no se dio. Y hoy hemos descubierto en un reportaje de prensa que resulta que esa compra no existía porque ya la autoridad había comprado 2 meses antes el combustible en Brasil. Cosa que habíamos argumentado en términos de que Puerto Rico nunca compra su combustible de energía eléctrica en Medio Oriente porque no es de la misma categoría del que se permite por la EPA en Puerto Rico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el argumento y el pretexto que usa el liderato popular para decir que su candidato a gobernador estaba en un viaje formal y serio es falso y que tiene que dar muchas explicaciones, porque resulta que se dejó acompañar en el asiento del lado por el presidente de Capeco, que en ese entonces tenía 2 issues fundamentales, que era regulado por él y además de eso había tenido una condonación de una deuda millonaria en el Departamento de Hacienda. Esa primera parte el gobernador la trajo hoy en alusión pública. Y es así, y eso es récord público, pero además de eso, ¿cómo tú como funcionario que regulas a un sector privado te vas a viajar a todo lujo con el que tú regulas, al que tienes que investigar, fiscalizar o imponer multas? Y entonces no se sabe quién paga el hotel, se desconoce por qué viajan en primera clase cuando las leyes y los reglamentos no lo permiten. Entonces el problema de todo esto es que el senador recurre al silencio una vez más, a dar una excusa que es falsa, a no dar mayores explicaciones y pretende desviar la atención de un asunto que se trata de su carácter. Pero lo desvía tocando viajes de otra persona que tiene responsabilidades, como lo del gobernador de Puerto Rico. Claro que son cosas totalmente distintas, no es lo mismo la magnesia que la gimnasia. Pero para eso tiene que haber respuestas también, ¿o no? Bueno, claro, es que el gobernador ya ha dicho hoy que todos sus viajes están colocados en internet, que todos son viajes públicos para los que siempre se da un comunicado de prensa, se da divulgación amplia, la prensa los cubre, y lo que es público, lo que es privado es privado. Aquí tenemos un viaje de García Padilla, que fue pagado con fondos públicos en primera clase, sin dar mayor informe ni explicación de lo que pasó allí, sin tener una justificación. Entonces, lo más que agrava la situación ahora es que el senador recurre a mentir cuando la semana pasada se le pide que dé una explicación pública de por qué ese viaje. Y hoy todavía siguen mintiendo y mintiendo y mintiendo, y yo creo que el liderato popular tiene un grave problema. Su candidato a gobernador parece no tener la madurez para entender la responsabilidad de lo que es gobernar o estar en la política. La política no es para farandulear, la política es para tomar los asuntos muy en serio. Y esto es un asunto muy serio porque habla de cómo tú tomas decisiones. Si tú eres capaz de sentarte con una persona que tú regulas del sector privado, donde hay un claro conflicto de interés y después no quieres dar explicaciones. ¿Qué peso va a traer esto sobre el elector, sobre la persona que está observando en la marcha de un año electoral a los diferentes candidatos? Bueno, imagínate, por un incidente similar de menor proporción que este, hoy hay un senador convicto. Por un incidente mucho menor que este, hoy la presidenta de la Junta de Directores de Energía Eléctrica renunció a su puesto hace 2 meses atrás. Así que este es un asunto sumamente serio y profundo, que va al carácter de la persona que dice que pretende gobernar a Puerto Rico en estos momentos difíciles. En el diario Vivir, ¿verdad? Le mencionaba yo también al director de comunicaciones Armando, del Partido Popular Democrático, Armando Valdés, que pues nosotros recibimos en calidad de periodistas diferentes reacciones de las personas y algunos electores, ¿verdad? Personas en la calle nos dicen que todo esto también es parte de una estrategia para de alguna forma establecer parámetros que afecten o dañen de alguna forma la imagen de un contrincante. Lo que pasa es que cuando tú te sometes al escrutinio público y tú dices que tú quieres gobernar a Puerto Rico, tú tienes que estar dispuesto a que se evalúe tu vida, cómo tú te comportas, cómo tú tomas decisiones. No es que tú quieras entrar en la vida privada de la persona, es que el carácter y el comportamiento a través de los años de esa persona determinan qué tipo de persona es, cómo se comporta, cómo reacciona a decisiones graves y críticas. Y por tanto, todos estos son elementos e instancias que lo que permiten es poder ver a través de la pantalla política que le ponen al candidato para hacerlo ver bonito, pero lo importante es saber cómo piensa, cómo siente y cómo actúa.
¿Cómo esta persona decide que con fondos públicos está dispuesto a viajar en primera clase a todo lujo cuando el viaje era totalmente innecesario? Eso quiere decir que esa persona no tuvo la madurez y la entereza de carácter ni para hacer lo correcto ni para tomar la decisión correcta en ese momento. Gracias por estar con nosotros. Como no, siempre también agradecemos a Armando Valdés por haber estado también aquí en nuestro estudio. Nosotros continuamos con la acción deportiva y Raúl Cintrón.